8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hey, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos están viendo en nuestra audiencia en este momento. Hoy nos encontramos con Javier Bastán, el Javis, y nuestro invitado especial, Ignacio, cariñosamente Nacho. El tema de hoy, como lo dice el título, es una historia de superación, de cómo pasó de limpiar el gimnasio a ser instructor. Esta es la historia de superación de vida de Nacho, a quien lo conozco desde que empezó, desde que lo conocí, o por lo menos desde que yo lo conocí en el 2022 hasta hoy, que es en el 2024. Y yo he sido testigo de esa superación. Así que quédate hasta el final de este video para que oigas la historia de superación y por qué siempre hay que dar un paso extra. Así que, Javier Bastán, te permito que sea tú que dé tu palabra de bienvenida a Nacho. Adelante, Javi. Bueno, Nacho, encantado de conocerte. Que ya, bueno, nos estamos viendo por primera vez. Yo no conocía a Nacho, pero bueno, por las palabras de Jordi ya es como si lo conociera. Ya si lo conociera. Entonces, yo quisiera saber, yo comienzo a preguntarle ya, porque yo no sé nada de Nacho. Nacho, dime de ti. Tú, ¿de dónde eres? ¿Dónde has nacido? ¿Cuándo? ¿Eres de aquí? No eres de aquí, no creo que seas de aquí, ¿verdad? No, No lo parece. Exacto. Mucho gusto, Ignacio, para todos los que estén viendo. Y Javier, un gusto también a ti. Yo a Jordi ya la conozco, como él lo dice, de hace varios años, ya dos que empecé a trabajar en el gimnasio, pero sí, mi historia básicamente se remonta típico momento de inmigración de Latinoamérica, que fue en los años 90 más o menos, que mis padres tomaron la decisión de venir a Madrid. Pues allí fue donde nací yo. O sea, vinieron cuatro personas y... Naciste en Madrid. Exacto, sí. Entonces Sí. sí eres Mira, de no aquí. sabía. Entonces sí eres de aquí. Y hay cosas mira. que todavía no sabéis de mí, pero bueno. Sí. Mis padres vinieron 4 y salimos 5 al final de aquí. ¡Wow! Exacto, sí. ¿Y de dónde son tus padres? Mis padres son de Ecuador. Sí. Ah, de Yo también Ecuador. me considero ecuatoriano, tal cual, porque la gran parte de mi adolescencia, pues la tuve que vivir allí. Pues Ok. como bien sabéis vosotros, si habéis vivido muchos años por aquí, sobre la época del 2010 hubo la crisis. Uf, Bueno, 2007, sí, sí, a partir de 2007, 2008. sí, esa crisis del Sí, 2008 por fue allí, muy tal dura, cual. Nacho, lo sé. Exacto, fue una época complicada y a mis padres les afectó, bueno, si fue desde 2007, 2008, pues lo supieron llevar bien, pero hasta que llegó el punto de 2010 que ya era inviable, mi madre perdió el Yeah. trabajo, mi padre le ofrecieron el retorno voluntario también porque le daban esa opción, o sea, Ok. despedirlo o te damos esto, pero regresa a tu país. Sí, Nacho, sí. Pues tomó la tengo una decisión. pregunta. ¿Tus padres en qué área trabajaban? ¿Era relacionado de la construcción o la obra o algo así? Pues al final siempre como cualquier persona que busca aventurarse en un nuevo país, buscar oportunidades, obviamente pues sí. Mi madre se dedicaba al sector de la limpieza, ella Ujú. siempre lo hacía, y mi padre pues poco a poco iba muy polivalente del trabajo que le salía, aunque sea por temporadas, tal cual, teniendo a tres hijos a los que alimentar y a tu esposa Claro. pues obviamente Fue, lo que fue una viniera. época difícil. Fue una época muy Exacto. difícil porque con el tema inmobiliario, sobre todo con el boom, hubo Sí, un sí, sí, sector, se hubo un sufrió mucho. sector, hubo un sector que dejó de producir y un montón de gente se tiró a la calle. O sea, habían mucho más personas buscando trabajo que empleo. Ya. Y había mucha gente muy capacitada haciendo cualquier cosa. Y claro, todo se puso difícil, se puso muy difícil. Muy Wow, complicado, recuerdo sí, como sí, ahora. me lo imagino. Yo en esa época era muy pequeño, pero sí. No. Mi padre en esa época, pues, ahora que he crecido un poco más, he desarrollado un poco ya más la madurez, ahora me empieza a contar la misma historia, pero con otra perspectiva y en verdad se entiende la decisión de volver a Ecuador. Claro. Entonces volvieron a Ecuador y tú tenías qué edad cuando volvieron a Ecuador? 10 11 años. 10, 11. Sí, O 10 sea, 11 años. 10 años lo pasaste aquí. Sí, exacto. De verdad que tienes los dos mundos bien Sí, integrados, porque por eso ha llegado un punto en el que mi acento, bueno, a ver, se va adaptando a las palabras, pero depende del territorio en el que estoy, pues se adapta mucho e incluso ha llegado al punto de que sea un acento muy neutro, que a la gente Sí, eso pasa. Sí, le sí. cuesta identificar de dónde soy.
Claro. por el acento. Es la historia de todos. La historia de todos lo que emigramos de un país y vivimos en otro. No acabamos siendo ni de un sitio ni de otro. Sí, es verdad. Soy de Exacto. aquí, ni soy de allá. Vas allá y te dicen, hey, tú eres. Nosotros vamos a República Dominicana y te dicen, tú español, tú estás español, no sé qué. Y no es porque estamos hablando, sino son, ni siquiera es el acento, son las palabras coloquiales. Sí, es verdad. Claro, sí, sí. Mucho aquí y te salen allá. La gente dice como, ¿qué es lo que tú estás diciendo? ¿Cómo es que tú dices eso? Sí, pasa Y, mucho, pasa mucho. y ni de aquí ni de allá. Maravilloso, maravilloso. Y entonces tú, ¿cuándo regresan otra vez de nuevo aquí a España? Pues, a ver, bueno, allí en el transcurso fue sobre 8 años que vivimos allí, o sea, a los 18, pues típica historia que últimamente es muy común en las familias que los padres se separan. O sea, siempre van por un lado, los divorcios, tal cual. Ay, qué Últimamente pena. como, exacto, desgraciadamente se ve muy común hoy en día, es Sí, es algo cierto. que se ha perdido con el tiempo, hay mucha gente que ni siquiera piensa en casarse ni nada, y los matrimonios duran muy No poco. está de moda. El matrimonio Exacto, como que no está de moda, se ha perdido eso, se ha perdido eso. Un poco triste, pero bueno. Sí, llegó el punto de que se separaron y pues mis dos hermanas son adultas. La diferencia entre ellas es muy grande. Ellas me sobrepasan por 15 años y 10 cada una. O sea, en ese punto del divorcio, pues ya cada uno ya tenía su familia, mis hermanas. Así que ellas por su lado, solo quedé yo a cargo de uno de los dos. Pues temas legales tal cual, me quedé con mi madre, pues bueno, en verdad me siento más cómoda con ella. Y pues la decisión de ella en ese momento fue dejarlo todo, salir de ese mundo y volver a España. O sea, volver a intentarlo. Bueno, pero yo lo considero más como una ruta de escape para alejarse de los problemas en ese entonces. Ok, Y pues nada, sí. volvimos en el 2018, 19 más o menos. Estuvimos como un año y pues al final no es lo mismo que una persona saque adelante a otra. Yo me tenía que dedicar en ese momento solo al instituto y mi madre pues a trabajar día y noche de lo que encuentre, pero en ese entonces nos echaron una mano en Granada, mis primos. El único familiar que tenemos en toda España está en Granada, Ok, así que pues probaron suerte allí, pero al no ser una ciudad tan grande como lo es Madrid o Barcelona, pues se le dificultaba mucho encontrar trabajo a mi madre. Y además por su edad, que tampoco le he dicho. Ahora mi madre tiene 62 años. O sea, ok. en ese entonces tenía sobre los 58, 57. Y pues para muchas empresas ya no lo consideran como un trabajador útil, Es aunque difícil. no, es muy difícil, se complica mucho más. Sí, es verdad, Aunque, es verdad. aunque si la veis a mi madre, ella se mantiene perfecta, o sea, no aparenta para nada su edad. Pero bueno, se le dificultó en ese entonces porque Granada, al ser una ciudad pequeña, no encontraba mucho trabajo, las personas normalmente ya tenían sus cargos ocupados y al que en el sector de la limpieza se desocupe uno o encuentre otro, pues era muy complicado. Y así que en ese momento mi madre decidió dejarme en Granada con mis primos y ella aventurarse a Madrid. Aventurarse a Madrid, tal cual. Mientras yo terminaba el bachillerato, el último año, ella generar dinero allí. Ella empezó a trabajar, todo pintaba bien, perfecto, reunió el dinero suficiente para tener un piso y traerme a mí a Granada. Y en ese momento llega el famoso COVID-19, La pandemia, sí. la pandemia. Nos complicó todo otra vez. Y pues nada, en ese momento mi madre también se queda sin trabajo, me tenía a cargo a mí. Y pues como la cosa no mejoraba mucho y tampoco tenía como tanta reserva económica, apenas estaba empezando a surgir ella, pues decidimos irnos otra vez a Ecuador, al lugar seguro. No, Exacto, no me diga Nacho. sí, exacto. Es que en ese punto, pues al final allí tienes a tu familia y tienes Claro. tu casa. Mi madre tiene allí su casa, puede estar tranquila y hasta que la situación se... En Ecuador el COVID Exacto, se mejore. dio duro también, ¿eh? Disculpa. El COVID que dio duro en Ecuador. Sí, bastante, bastante, bastante. Sí, sí, mucho. Yo creo que fue a nivel general que afectó mucho. Mucha gente perdió la vida, desgraciadamente, Sí. y el sistema de salud, mm,
como en la gran mayoría de países de Latinoamérica, es muy precario. Sí, sí, es Y cierto. literalmente los hospitales que tenían se llenaron. O sea, había incluso hospitales que los tenían abandonados, estaban colapsados y llegaron al punto de crear las tiendas de campaña del ejército como campamentos de invernadero. Metían allí gente, pero solo para que espere allí sentada. O sea, no podían Wow. atenderlo. Sí, O sea, y la una situación complicada. impotencia, la sensación es de impotencia. Ya, exacto. Muy poco puedes hacer. Pero Bueno, sí, en ese entonces entonces, como sí, volviste, a ver, entonces volviste en el 2020 o 2021. sí, exacto, en el 20, en el 20. Apenas O sea, empezó en medio ya de pandemia, o sea, comenzó la pandemia y que mi ¿qué? madre se queda sin trabajo, tal cual, y pues no lo dudamos mucho porque o sea, ya teníamos los rumores y la certeza de que esto iba a ir para largo. Sí. Y además estamos solo los dos, pues yo en ese tiempo era más pequeño, inmaduro también puedo decirlo, y pues nos tocó regresarnos a Ecuador hasta que Ok. se calme toda esta situación. ¿Y tú cómo sentías todos estos cambios en esa época? ¿Cómo lo viviste? A ver, tengo que decirlo que lo típico, a ver, parece que en algún punto tú dices, no me afectará el divorcio de mis padres, pero psicológicamente, internamente, a veces algunas actitudes no puedes controlarlas o no te das cuenta y pues sí, termina afectándote de un modo u otro. Y en mi Sí, caso sí, era sí, sí. como el hecho, no sé Jordi, ahora tú como me ves como en el gimnasio que interactúo con la gente, tal cual, siempre doy plática. O sea, esa persona no existía hace 2 años, No te dos, lo tres puedo creer, años, Nacho. No para puede nada, ser. No, no puede no ser. existía. Pues, pues sí, sí, la verdad que sí, porque literalmente me encerré en mi mundo, o sea, lo típico, rabieta de puberto, adolescente que te quitan a tus amigos, tienes que viajar y no depende de ti si dar la respuesta sí o no, pues te encierras en lo tuyo, Claro. no hablas, incluso te cuesta socializar, como que te sientes marginado, tal cual, y lo único que haces es cerrarte y pues tragarte todos tus demonios internos, por decirlo así. Sí, En sí, ese sí, sí, momento sí. diría que psicológicamente yo estaba muy mal, diría. Y en ese momento fue como que estaba en declive. La Wow. Wow. cosa, Tú sabes, Nacho, que yo me siento identificado contigo. También a mí el divorcio de mis padres me afectó mucho, mucho. Yo también, la persona sociable que soy ahora, yo pues por muchos años no fue así. Yo también estaba encerrado en una burbuja. Lo que pasa es que después explotó esa burbuja y ahora pues hablo más de la cuenta. Pero Sí, a explotó, mí me sí. afectó. Ahora se fue para el otro lado. Sí, sí, me he ido al otro exacto, lo extremo. contrario. Sí, me he ido al otro Siempre hay extremo. algún punto, siempre hay algún punto que te hace cambiar o despiertas los ojos Sí, y Sí, sí, cambia, sí, en sí, cambia. sí, sí. en Sí, la la verdad vida que sí. tiene que haber un golpe, ¿no? Tiene que haber un Sí, A mí me siempre tiene que pasó haber eso. un golpe de realidad. A mí sí. me pasó Exacto. eso, sí. O sea, yo hubo un tiempo que fue en el 2002, 2001, que cambié, salí de la burbuja en la que estaba y ya, bueno, pues soy ahora el que soy ahora, y la alegría que tengo. Pero antes no, y fue por eso yo a mi esposa, que mi esposa, que te mando un beso cuando ve este video, mamá, te amo. Yo por eso digo, nosotros, o sea, el matrimonio hasta la muerte. O sea, yo no creo en el divorcio porque yo lo sufrí mucho eso. Y si algo yo en algún momento no va bien, pues lo conversamos, lo hablamos y lo mejoro. Porque pues para mí el matrimonio es sagrado. Pero bueno, estamos aquí hablando de ti, Nacho. No, Nacho, no, pero es entonces, importante, sí. entonces tú, Nacho, te regresan otra vez, después vuelves otra vez. O sea, ya van la segunda vez que tú vas y vienes de Ecuador aquí. Exacto. Entonces, ok, cuando tú Estamos llegas, en Ecuador. tú llegas, ajá, Exacto. exacto. ¿Qué edad tú tienes ya en ese entonces? En ese entonces tenía los 19 años. 19 años. Tratamos de como establecernos otra vez en Ecuador. Ya el objetivo, claro, lo teníamos. O sea, ya quedarnos aquí, hacer vida. Hubieron personas que me convencieron a más no poder, diciéndome promesas que te ayudaremos, tal cual, saldremos adelante, no sé qué, pero quédate. Y pues bueno, llega el momento en el que tenemos que hacer vida y pues empieza otra vez el instituto, lo del COVID se relaja un poco, pero hay ciertas normas, tal cual, lo de controlar los aforos, no sé qué, en Claro. el instituto también, lo típico que hacer distancia entre cada alumno. Pero bueno, tratamos como de reincorporarnos otra vez. Termino el bachillerato, mientras trabajo a la par. Allí me tocó ya empezar a trabajar porque al final la situación era complicada. Vivíamos con lo justo, pero
tocaba echarle una mano a mi madre, así que pues decidí trabajar por las tardes. Así que, y justo en una empresa de insumos médicos, yo toda la pandemia la trabajé. O sea, trabajé de cara al público, o sea, en la Wow. atención sanitaria, sí, sí. Porque mi formación del bachillerato era mantenimiento y de máquinas eléctricas, y justo un centro donde hice prácticas antes de la pandemia y todo esto era en un laboratorio médico. Y pues justo tenía que hacer mantenimiento de las máquinas concentradoras de oxígeno, que en ese momento se utilizaba muy poco, pero llegó el boom de la pandemia y las empezaron a usar Claro, todo el mundo, porque era lo que necesitaban en casa, un claro. generador de oxígeno. Sí, sí. Y El como esas mercado, máquinas el mercado requieren de cambió. mantenimiento, pues tendríamos que hacer el servicio, porque si no dejaban de funcionar, ya que estaban funcionando 24/7, tenía que haber algún técnico o algo que vaya a tu casa, la limpie, haga el mantenimiento para que todo sea correcto. Así que toda la pandemia la trabajé. Incluso Oye, mientras muy estudiaba todo. Sí, arriesgado de tu sí. parte, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, fue muy arriesgado. Y en ese momento todavía no llegaban las vacunas. Y complicado. Y fue mi madre que me decía que me estaba arriesgando mucho, no sé qué, pero al final necesitábamos el dinero. Pero bueno, siempre había las precauciones necesarias, tal cual, y de hecho, bueno, un dato un poco irrelevante creo yo, pero fui la primera persona en vacunarse de mi ciudad. O sea, fui Ah, la primera. No me arriesgué. Sí, sí. no, Porque no, como Oye, trabajamos de cara al público, qué, ah, qué sí, sí. importante, Nacho. Wow, Sí, no sí, o sea, sabía. me vacunaron y fue como, a ver, ahora lo veo un poco surrealista, pero empezaron a aplaudir todo el coliseo porque lo hicieron en un estadio. Y fue como que me vacunaron y claro, no sé porque cómo es que sentir como había, el alivio. es muy fácil, no, a ver, es que hay que remontarse a la época que fue, qué locura ha sido el COVID, la verdad. Y en ese momento la gente lo Locura pasaba muy mal, mundial, estaba una locura asustada, pensaba mundial. que si te Wow. llegaba el COVID, pues ya marchabas. Sí, sí, fue acontecimiento un tanto curioso, diría yo. O sea, me vacunaron y empezaron todo el mundo a aplaudir. Incluso mi hermana estaba llorando incluso por el hecho de que al fin nos podían dar la seguridad, la certeza de que no, por lo menos estamos protegidos y no íbamos a morir. Wow. Increíble, ¿eh? Increíble en una sociedad donde hay tantas cosas y de repente, mira, y donde la sociedad también se cree que, no sé, la humanidad se cree como que tiene el control de todo. Parece Exacto. que médicamente parece que hay mucho ego también, científicamente, la naturaleza, el internet. Pues viene el mismo virus que hace 100 años y estamos igualitos que en el 1920. En el 2020 igualito. Nadie sabe dónde vino, nadie sabe lo que es, nadie sabe cómo controlarlo. Mascarilla igual que en el 1920. Y yo digo, Ujú. oye, tanto que decimos de que somos de los inventos, de las cosas, de la humanidad, de no sé qué, y viene el mismo virus de hace 100 años y nos ponen de rodillas, igualito, igualito. Los médicos no se ponían de acuerdo, los científicos no se ponían de acuerdo, los políticos no se ponían de acuerdo, entre ellos no se ponían de acuerdo, nos cagamos en los pantalones, esa es la verdad. Y Nacho, ¿tú estabas en qué ciudad fue eso? Eso fue en Quito, Ok, ok, la capital de Ecuador, exactamente allí. ok. Y entonces, Nacho, ¿cuándo deciden volver otra vez a España? Pues básicamente fue una toma ya conjunta, porque la situación no mejoraba, no, mi madre es jubilada allí, pero está acostumbrada a trabajar. O sea, ella ya podría vivir allí tranquilamente, pero el hecho de ella venir de una clase trabajadora de toda la vida, que ella sí, su historia es de que trabaja desde que tiene memoria, básicamente. O sea, y llegó al punto en el que tuvo su casa, tiene su pensión mensual, y lo único que le queda es como estar en casa, disfrutar o esperar allí, y eso no la acabó. Fue un año muy duro para ella, diría a nivel mental también, Wow. porque en un año está acostumbrada de ir a 100 revoluciones, a no hacer nada y solo esperar que llegue el depósito del banco cada mes, no era vida para ella. Y pues ella también devolvió la idea otra vez de que cuando se acabó el COVID, volver a España.
ella siempre como, quiero trabajar, generar algo, dar a mis sobrinos un poco más de lo que tengo, a Claro, mis sentirse nietos, útil. sentirse útil tal cual. Y Yo, eso es, lo veo sí como un problema que está muy presente actualmente. Gente que trabaja toda la vida y cuando llega el momento de descansar es como que entran en un declive súper rápido, se envejecen, incluso ya no les queda mucho después de que se jubilan, 5, 7 años y yo, fallecen por eso. yo creo que, sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que la gente hace del trabajo su vida y cuando dejan el trabajo, están dejando su vida. Es como que creo que por ahí va el tema, ¿no? Puede Eh, ser, sí, 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 yo creo que sí. la gente que, bueno, no por, a veces que no por decisión, es que la vida es difícil, ¿sabes? Eh, pero no sé, como la importancia esa de tener pasiones, hobbies, cosas, además del trabajo. Yo sé que el día que yo me jubile, yo voy a estar hablando de montaña, de guitarra, de no sé, estaremos haciendo mil cosas, de fotografía. Pero te digo una cosa, Nacho. Yo estoy escuchando tu historia y nosotros que somos, Jordi y yo somos padres. Nacho no es padre, ¿verdad que no? No, 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 no. Vale, vale. Muy raro para del sitio donde vengo, pero no, no soy padre. Ya. Pues yo estaba, esa historia, tú te imaginas, Jordi, o sea, lo que ha pasado su madre, porque, un- o sea, ella tiene los hijos a cargo y su mayor preocupación son sus hijos. Y no tiene que ser fácil para ella tener que estar cambiando de país y la logística de cambiar de país y también saber si va a funcionar. Y claro, una cosa que tú te vayas tú solo y otra cosa que te llevas a tus hijos. Pues, ¿sabes? Yo me imagino, desde el punto de vista de ser padre, yo me imagino que eso no debió haber sido fácil. No debió haber sido fácil. No. Uno como hijo no lo ve, como hijo no lo ve. Yo ahora es que lo pienso yo como padre, si yo tuviera que mm, tener esos problemas y tener que mover a mi hija y ¡guau! Difícil, ¿eh? Complicado, son decisiones que en un momento que eres pequeño, pues ni lo tomas en cuenta. Tú piensas que es irte y ya está, pero lleva mucho trasfondo, pensarte mucho, darle vueltas a la cabeza si funciona o no, tal cual, y tener el valor de decir, vámonos, hagámoslo, Valor, cuesta, cuesta, el cuesta. valor. Porque te digo una cosa, Nacho. Hay mucha gente que migra y no sabe a lo que va, digamos, ¿no? Exacto, va Hay ciegas. gente, hay gente que incluso cree que se está mudando a un paraíso. Hay gente que cree que esa es su salida al mundo. Y la realidad es que emigrar, si tú sabes exactamente dónde vas a caer, es muy difícil, es empezar de cero, es muy difícil en un sitio donde no tienes un apoyo estructural de tu familia, de tus amigos. Es para valientes, es para valientes. Y ustedes no solamente ya se habían ido de aquí, ya sabían a lo que venían otra vez. Valor es la palabra. Hay que tener mucho valor para empezar de cero en otro sitio. Es mucho Desde aquí valor. sí. Valor y tener confianza en uno mismo. Al Sí. final es eso Exactamente, Nacho. que aprendí después, lo que aprendí después. Entonces, síguenos contando. Regresan. Sí, o sea, el punto que me hizo volver a... Bueno, mi madre, tengo que decirlo, que mi madre, ella tomó la decisión de literalmente ya venir a España, pero sola. O sea, en ese punto ya tenía 18 años y yo estaba inculcándome por el camino de entrar al ejército. O sea, fue el mundo del inicio de mi mundo a la entrada al mundo fitness, tengo que decirlo. O sea, la Ok, primera vez que hice ejercicio en mi vida. O sea, porque mi sueño era es pilotar un avión, perdón. Y fue en ese momento que la única opción más rentable y económica era entrar al ejército. Claro. Exacto, Mira. me preparé tal cual, fue un año de estudio complicado y llegó el momento de las pruebas y empiezo a dar tal cual, pruebas psicológicas, aprobé, todo muy bien. Tengo que decir que mis padres me pagaron la preparación, todo, o sea, lo dejaron todo, o sea, me lo cubrieron todo para que estudie. Y fue en ese momento que aproveché, me puse a estudiar, empecé a entrenar porque también te piden el factor físico. O Claro. sea, llegó el momento de las pruebas de aptitud física, psicológica, todo, y yo estaba listo. Estaba confiado en mí mismo que lo iba a lograr. Llegó la prueba psicológica, paso, le da la primera fase, me dijeron que aprobé, tal cual. Y después llega el sargento, que me acerca, y me dice, ¿qué tal? ¿Cómo has hecho? Y yo, pues muy bien, tal cual. Y me dice, ¿qué tal? ¿Cómo has hecho? Y yo, pues muy bien. Y me dice, ¿qué tal? ¿Cómo has hecho? Y yo, pues muy bien, tal cual. Y me dice, ¿qué tal? ¿Cómo has hecho? Y yo, pues muy bien, tal cual. Y me dice, ¿qué tal? ¿Cómo has hecho? Y yo, pues muy bien, tal cual. Y me dice, ¿qué tal? ¿Cómo has hecho? Y yo, pues muy bien, tal cual. Y me dice, ¿qué tal? ¿Cómo has hecho? Y yo, pues muy bien, tal cual. Y me dice, ¿qué tal? ¿Cómo has hecho? Y yo, pues muy bien, tal cual. Y me dice, ¿qué tal? ¿Cómo has hecho? Y yo, pues muy bien, tal cual. Y me dice, ¿qué tal? ¿Cómo has hecho? Y yo, pues muy bien, tal cual. Y me dice, ¿qué tal? ¿Cómo has hecho? Y yo, pues muy bien, tal cual. Y me dice, ¿qué tal? ¿Cómo has hecho? Y yo, pues muy bien, tal cual. Y me dice, ¿qué
Y me dice, te voy a decir la verdad. Dijo, solo hay 10 plazas para los casi 10.000 personas que somos. Dijo, ¿quieres pasar a la siguiente fase? Me guiña el ojo. Me dice, dame $10.000 y puedes pasar. O sea, tenían la nota, había pasado de sobra y viene y me dice esto y dijo, fue como en ese momento de, literalmente, Latinoamérica, todo se maneja por debajo. Y fue en ese momento que básicamente lo dejé todo, o sea, ya está. O sea, de mi esfuerzo no iba a poder lograr entrar, así que si, y $10.000 para mi familia era mucho. O Es sea, bueno, es mucho mucho, dinero, es sigue una siendo locura de mucho. dinero. O sea, y ni Lo siquiera es. te aseguraban el pase, solo era para la siguiente fase, o sea, para la segunda. O sea, y cada vez que iba a la siguiente fase me iban a pedir 5.000 más o 2.000 más, ¿De dónde tocaba se saca sobornar a 10 uno mil nuevo. dólares? ¿Dónde saca una persona normal, joven, que no ha trabajado apenas un poco, que $10.000? ¿De dónde se saca eso? No lo tienen, hay Sí, sí, familias que sí, no tienen ese ahorro. sí. Es muy complicado, casi nadie lo tiene. Solo gente que ya estaba allí, o sea, que sus padres ya son militares, que es coronel, esto, tal cual, pasan por debajo y ya está. Y Claro. además las plazas que ofrecían eran muy pocas, o sea, de casi 10.000 personas que queríamos entrar. Solo les daban 10 plazas para piloto y las otras 40 las llenaban con otras personas, pero eran muy limitadas, muy limitadas. Y pues la gente lo sabía y aprovechaba. No era por el valor académico ni el esfuerzo que hacía, sino Me imagino la cuánto frustración. dinero podía soltar. Eso. Sí, Es muy frustrante eso, Nacho, ¿eh? sí, o sea, fue ese el punto de decirlo, lo dejo todo. O sea, por mi esfuerzo, yo lo había dado todo, en ese momento estaba satisfecho conmigo mismo, pero fue un momento de rabia y decir a mi madre, me voy contigo, ya está. O sea, lo dejo todo. Traté de hacer vida allí, pero me resultó imposible y como que te frustran un sueño, ¿sabes? Y fue en ese momento que lo dije todo, lo dejo, me voy contigo. Y pues ya. Mi madre, escuchar eso fue pues un alivio total, o sea, decir, tiene mi hijo tal cual, o sea, me da seguridad tal cual, pero por parte también se sintió mal el hecho de Claro. afrontar la realidad de lo que pasa a menudo mucho en países Sí, de Latinoamérica, sí, o sea, no es el que te valor del esfuerzo. sorprenda, eso es lo triste, no es que te sorprenda, pero aún así es como decir, por Dios, o sea, qué injusto, qué O sea, injusto. sí, sí, es como muy injusto y al final entiendes. Y fue ese mi punto de inflexión en mi vida, que diría yo que o sea, como que la vida me dio un golpe y en verdad me hizo entender que no dependes de nadie, únicamente dependes de ti, del esfuerzo que pongas. O sea, no habrá nadie más que vele por ti, a no ser que seas tú mismo. Y tener fe únicamente. O sea, empiezas de nuevo, tal cual. Lo único que puedes hacer es afrontarlo y con una actitud positiva. Y pues nada, en ese momento que decidimos ir con mi madre otra vez volver, pues fue ese punto de que empezó de nuevo otra vez, cuenta atrás, cuenta atrás. Borrón, cuenta nueva, pero sí, ese fue el punto que me hizo volver actualmente a donde estoy ahora, a España. Ok, Wow. y entonces, Nacho, ¿tú ahora qué llega? ¿Aterriza en Barcelona o aterriza en Granada o en tu familia? Eso fue una decisión importante, pero ya como tuvimos la experiencia anterior de que en Granada no funcionaban las cosas, o sea, no nos funcionó, o sea, como experiencia propia, Ujú. y pues decidimos probar en Barcelona, aunque no tuviéramos a nadie. Tengo que decir que una amiga de mi madre, que ella como pasó varios años aquí, pues nos dio la mano. Y en ese momento, pues nos dio una habitación, pero dijo, lo siento mucho por poder ayudaros con esto, pero dijo, solo tenéis 2 meses en esta habitación porque vivo con mis hijos, tal cual, pero nos echó la mano en ese momento. O sea, una amiga de mi madre que tenía de hace años, hace mucho que no hablaba, pero como era muy buena amiga, nos echó la mano. O sea, Es- sí, sí, son ayudas que no se olvidan nunca, ¿eh? ya, Sí. sí, Eh, o sea, que no te lo porque, esperas. sí, porque cada uno tiene sus problemas, cada uno tiene sus dificultades, ¿sabes? Y tú decís, yo te abro la puerta de mi casa y te doy esa habitación, o sea, no es fácil, no es No, no fácil. lo es.
No, para nada, para nada. Qué Y bien. pues Bueno, básicamente pues el inicio fue otro, porque en el 2018 cuando fui a Granada y te da ese choque de realidad de que se ve muy distinto de Latinoamérica a cómo se vive ahora, que normalmente en Latinoamérica tienes tu casa, tienes tu espacio, tienes la terraza, que si el patio trasero, que están tus mascotas, todo. Y venir el hecho de un contraste a solo poder permitirte una habitación, es complicado, es complicado. Y en ese sí, entonces, cuando vine con 18 años, pues no lo entendía. O sea, realmente digo, normal. a ver, digo, esto es horrible, no me lo merezco. Pero después, cuando vienes ya con la mentalidad de, sabes a lo que vienes, tienes que echarle una mano a tu madre, pues lo ves de otra forma, ves esa misma habitación, pero ya es de otra perspectiva. O sea, sabes lo que te toca, será temporal, pero de momento es por donde tenemos que pasar. Y pues sí, en ese momento empezamos mi madre y yo. Mi madre empezó a buscar trabajo desde el día uno. Vinimos con todos nuestros ahorros, que básicamente fueron como 500 euros. Ya teníamos la idea de que con 500 euros íbamos a sobrevivir el mes, pero ya sabemos que con 500 euros no haces nada. Esos 500 euros que si haces este papeleo, que si tramitas esto, que la actualización del DNI e incluso el transporte público, esos 500 euros no duraron ni 2 semanas. Te lo Fue, creo, te lo creo. exacto. Me quedé con 50 euros, que tenía lo mío, y en ese punto, pues, básicamente, pues, empecé a buscar trabajo. O sea, buscar trabajo de lo que sea, tal cual. El objetivo mío era, tal cual y ahora, sobrevivir, estar bien con mi madre, apoyarla todo lo que pueda. Ya no era ese niño de hace 2 años. Literalmente vine ya consciente de los esfuerzos que ha hecho mi madre y pues saber que puedo echar una mano, pues era el motivo principal por el que mi actitud también cambió bastante. Y pues encontré un trabajo de repartidor por medio de contactos igual, de repartidor de paquetería y en mi inocencia cobrar 600 euros por estar todo el día trabajando, creí que era, creí que era mucho, pero empiezas con la base de eso. O sea, ya con 600 euros mensuales al menos ya es una ayuda. Sí, sí. Después te empiezas a informar que de la economía, salario base, tal cual, salario básico, pues estás dando cuenta de que tienes que buscar más, otras vías para progresar. Pero bueno, como Pero, arranque no tenía pero nada. ese primer trabajo te da una entrada al mundo Exacto, laboral sí, que no es igual que venir de no trabajar. Es diferente, es diferente. Aparte, yo creo es la atracción, ¿no? Una vez tú estás en el mundo laboral, te llegan más trabajos. Es por exacto. atracción en el universo. Sí, sí, como que te adentras al mundo y pues ya está, es lo que tienes que hacer. Es lo que tienes que hacer, porque si quieres sobrevivir, quieres pagarte tus cosas, comer, pues no hay de otra que salir adelante y trabajar. Pero mi objetivo no era, yo lo vine claro, o sea, no solo dedicarme toda la vida a trabajar, sino también estudiar. O sea, era lo suyo. En su momento me estaba preparando para la prueba de acceso a la universidad mientras trabajaba a la par, por la mañana y por la tarde estudiar. Desde allí empecé a coger el hábito de estudiar y trabajar al mismo tiempo. ¿Y qué pasó en ese trabajo de paquetería? Pues solo duramos 2 meses. Bueno, esos 2 meses me sirvieron para estabilizarme bien con esos 600 euros más lo de mi madre. Pues básicamente empezamos a hacer papeleo, que si no sé qué, la licencia de conducir, todo esto son plus que te van dando a tu currículum. Pero hubo un problema en la empresa de paquetería y pues los despidieron. O sea, le despidieron a mi jefe y yo como trabajaba en negro, pues también nos echaron. Y otra vez me quedé sin trabajo. Pero bueno, al menos tenía algo guardado, tal cual. Y justamente el hijo de la amiga de mi madre, donde estamos viviendo, limpiaba el gimnasio. Y él dijo que ya estaba cansado y que iba a buscarse otro trabajo y que si quería que me lo daba. Y fue como Wow. la primera vez que escuché hablar del gimnasio. Básicamente me dijo, trabajo aquí. Bueno, no es un misterio, pero trabajo aquí en Viva Gym. Y lo había visto por todos lados que está. Y pues digo, mira, no sé. Fue como, me lo planteé, pero en mi mente no quería ir. No quería ir. O sea,
lo último que quería No hacer me era... digas, Nacho. O sea, si Lo es que último... tú llegas a Viva Gym. Exacto, sí, fue por medio de un contacto, pero internamente no quería venir. O sea, Ok. no quería ir. O sea, no me veía limpiando, trabajando de limpieza o algo. Ya. Sí, yo te entiendo. Claro, sí, yo entiendo. Sí. Claro. O sea, como que lo ves desde otra perspectiva, como digo, no, limpiando. O sea, Sí, ya, yo entiendo. internamente como que está muy mal visto últimamente que las personas de limpieza lo sentí mientras trabajaba que como que son de clase inferior, como que tal cual está esa proyección que tiene mucha gente de que son inferiores. Y pues nada, al final eso te afecta a ti también, quieras o Claro. no, un poco en tu mentalidad Pero y puedes Nacho, decir, ¿tú te sentiste inferior en algún momento por ese trabajo? tengo ¿O que decirlo alguien te hizo sentir inferior? tengo que decirlo que nunca fui del todo completamente feliz porque sabía que no me veía yéndolo así toda la vida. Al principio sí que me costaba, porque no quería ir a trabajar allí y pues llegó el día de que me dijeron, ¿aceptas o no? Y no tenía trabajo y pues fue en ese momento, lo necesitamos, acepto. Ah, Claro. literalmente solo fue cruzarme todo Barcelona, porque antes vivía por Sabadell, o sea, a una hora lejos de aquí, solo por venir a trabajar una hora y media, pues también Sí, normal. se me Claro. complicaba, pero bueno, tenía que seguir trabajando tal cual. Y fue en ese momento que tengo que decirlo que, o sea, también empecé a como a leer un poco más, hasta que me encontré con la frase de que a veces tenemos oportunidades en el presente tal cual, pero no sabemos aprovecharlas. No importa el qué estás haciendo ni dónde lo estás haciendo, simplemente hay que afrontarlo de cómo lo estás haciendo. Si quieres ser feliz, cambia el modo de cómo haces las cosas. Y fue en ese momento que esa frase como que penetró mucho en mi cabeza. Y dije, es verdad. O sea, me propuse, o sea, trabajé una semana que no me sentía adaptado todavía trabajando a la limpieza del gimnasio. Todavía estaba un poco cerrado, con un poco de miedo. Y dije, vale, pues voy a cambiar el cómo lo estoy haciendo. Y siempre hay que afrontar las cosas con positividad y buena energía. O sea, siempre tratando de transmitir unas buenas vibras a las personas. Fue en ese Claro. momento que a mí me costaba hablar con la gente y como tú bien sabes, Jordi, en el gimnasio te cruzas a más de 200 personas al día. Y más si eres Sí. tú el chico de la limpieza, pues al final te empiezas a encontrar con más gente, tal cual. Empieza a repetirse mucho y siempre ves a las mismas personas. Y fue en ese punto de que me atreví a hablarle a una persona. A la primera persona dije, voy a empezar a hablar a la gente. Entonces nada, como que empiezas a desarrollar esa habilidad hablando con la gente y ves que se transmite la buena energía de que tú das a otras personas y pues te va contagiando la positividad. Pues nada, pues a partir de allí ya el resto ya es historia porque básicamente ya desarrollé mi personalidad, la que es actualmente ahora, practicando con la gente, hablando, sabiendo expresarme, escuchar a la gente, que también es muy importante. Esas habilidades al final lo vas ganando con la experiencia. Claro. Y pues a partir de allí, pues nada, en verdad, depende de cómo tomas las cosas, pues va cambiando. O sea, hay que saber afrontar las cosas de otro modo. Es muy importante el cómo lo haces, siempre con buena actitud. Y pues a partir de allí, pues seguía trabajando de limpieza, me empezaron a dar más horas, que si esto, que lo otro. O sea, algo muy improbable en la empresa que trabajaba, que te den horas, porque siempre estaban ocupados los puestos y la gente ya que trabaja allí es como de por vida, por decirlo así. Ok. Y es muy Ok. difícil. Pues empecé trabajando una hora y media a trabajar 7 horas al día en el gimnasio. O sea, ya empezó a rentar mucho más. Ya. Y las relaciones que ibas teniendo, pues no ibas solo siendo con los clientes, sino que también con el apartado de los trabajadores del gimnasio, de los monitores. Pues el día a día, pues también empecé a socializar con ellos también me empezaron a dar su confianza y además el ambiente que se maneja en el gimnasio no siempre es en todos los Viva Gyms igual, pero sí explícitamente en el de Avenida Roma, donde entrenamos nosotros, y en el otro, esos dos gimnasios manejan un muy buen ambiente laboral. O sea, que se puede decir que Qué bueno, el área importante. del manager es muy importante, o sea, la función del jefe es muy importante. Y allí, pues mi jefa obviamente hace un trabajo excepcional de unir a los trabajadores, te da la confianza tal cual,
te estrecha la mano, te ayuda en esto, es muy sociable contigo, se preocupa por tu bienestar, tal cual, laboralmente, mientras tú sigas respondiendo Claro, con buen trabajo. claro. Y pues nada, pues así empezamos la relación laboral con los otros monitores. Yo siempre me quedaba entrenando. Ya a partir desde que empecé a prepararme para el ejército, ya toqué el gimnasio unos 2 años atrás, pero no con tanta intensidad. Y pues en ese momento pues terminaba de trabajar mi horario de limpieza y me dijeron pues, Ignacio, no sabe mal que sigas pagando la mensualidad aquí en el gimnasio, pues tú trabajas muy bien y además todos los trabajadores aquí vienen a entrenar gratis, y este Ignacio, tú también. Quítate la suscripción que tenías al gimnasio y dijo, ven a entrenar gratis cuando tú quieras. Y fue en ese el momento que ya empecé a tomármelo mucho más en serio el mundo fitness y llegó un momento en el que pues veía cómo hacen las actividades dirigidas. O sea, fue ese momento que veía a Tomás, a Sara, o sea, ellos como hacen las actividades dirigidas y como que mientras vas allí limpiando el gimnasio como que te llamaba la atención. O sea, vas como mostrando un poco más de interés. Hasta que llegó el punto en el que otra vez empieza el año laboral, bueno, el año lectivo, que siempre empieza todo septiembre, donde todo el mundo empieza a estudiar, que se empieza otra vez a trabajar, que vuelve de las vacaciones. Y pues yo no quería desaprovechar mi tiempo. Digo, quiero estudiar algo. Con ese momento que como estaba rodeado de todos monitores fitness, llegó el punto en el que digo, pues voy a estudiar esto. Digo, me lo puedo compaginar bien, puedo estudiar por las tardes, estoy en el sector, son 2 años de trabajo, necesito pagármelo y pues nada, pues voy a empezar a trabajar por las mañanas y por la tarde estudiar el mundo fitness, o sea, el técnico superior de acondicionamiento físico, durante esos 2 años. Fue por motivación de otros trabajadores de allí, me dijeron, yo te veo muy bien cómo lo haces, tal cual, la forma más fácil y segura de que puedes hacerlo es estudiar este grado superior. Dura 2 años y pues si te gusta, pues ya lo vas viendo, pero mientras vas trabajando vas estudiando algo y pues al final sí, fue una parte que me motivó mucho el sí, sentirme productivo, o sea, saber que no iba a quedarme allí trabajando siempre, fue una parte de las que me motivó bastante. O sea que Tomás y Sara jugaron un papel importante en ti. En ese entonces los veía mucho, sí, sí. O sea, jugaron un papel importante, sí, porque los veía tal cual como que ellos no se lo toman como trabajo, en verdad lo disfrutan bastante. Fue como Sí, el hecho de decir, yo también quiero hacer eso, o sea, sí. quiero encontrar en algún momento un trabajo que no lo consideres trabajo y creo que eso es también una de las bases importantes para la felicidad a largo plazo, ¿no? Sentirte que el trabajo que haces en verdad te gusta. Y sí, sí, fue un papel importante y en ese momento pues decidí estudiar y pues nada, a la par, mientras estudiaba por la mañana, eh, mientras trabajaba por la mañana, iba a estudiar por la tarde y así durante 2 años y hasta que llegó el momento de hacer las prácticas y pues, como siempre hemos mantenido buen ambiente, pues mi jefa me dijo, ella súper emocionada que estudiara ese grado superior, y ella me lo dijo. Dijo, yo desde el momento en que te vi, dije, tenías una buena energía, no sé qué, y cuando me enteré en el momento que estabas estudiando eso, porque no se lo dije a nadie, o sea, yo lo estaba estudiando como en secreto, por decirlo así, se enteraron ya casi cuando terminó el primer año y necesitaba hacer las prácticas. Y me dijo, no sé, siempre que te vi desde el primer día que entraste, sentí un buen presentimiento. Y al final eso también te llena un poco más de confianza, te genera más autoestima. Y pues nada, y fue en ese momento que sabía que iba por el camino correcto en ese momento, en ese entonces. Qué chulo. Wow. Y una pregunta, Nacho. En estos 15 minutos que nos quedan, te quiero hacer varias preguntas. Sí, sí. Cuando tú, claro, porque yo muchas veces que voy con mi esposa al gimnasio, te veo detrás de recepción y te veo estudiando, te veo a veces que tú llevas pesas y te pones a practicar pasos de body pump, te he visto. Exacto, Y, sí, sí. y bueno, de verdad que es admirable. Y tu testimonio, ahora yo se lo contaré a mi esposa, tu testimonio de vida, porque realmente lo que tú me acabas de decir es admirable. Te hago una primera pregunta, Nacho. Pues, Cuando tú pasas de limpiar el gimnasio a empezar a dar clase,
¿te topaste con que a lo mejor algún cliente diga de que, ay, no, no, él limpiaba, yo con él no cojo clase? ¿O Que tuviste va. muy buena aceptación por parte de las personas, no de los dueños del gimnasio, porque Cheles es un amor y Robert también, pero Exacto. Sí, sí. de tus alumnos, ¿te vieron con o no? Eh, yo creo que no, a ver, nunca no hubo nada malo. A ver, porque ya mi rol de limpieza allí era ya como el chico de limpieza, que buena onda, por decirlo así, que habla mucho con toda la gente. Yo ya socializaba mucho con las personas allí, o sea que no era para nada desconocido. Claro, Y en el momento que empecé a hacer prácticas, o sea, ese momento sí que me tocaba limpiar por las mañanas, cumplir con mi trabajo y después hacer las prácticas por la tarde, sí, ya me empezaron a ver de naranja, o sea, de que estaba haciendo prácticas. sí, Y fue como, sí, sí, sí. o sea, fue como un choque en verdad, como que se desubicaban un poco y decían, ¿qué está pasando aquí? O sea, me veían por la mañana del uniforme de limpieza y por la tarde de monitor y era como que se lo pensaban mucho, o sea, pero no en mal sentido, sino como Sí, que siempre es como un choque y siempre con una sonrisa, o sea, como que, Tú, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Algo estoy atando cabos? ¿Algo está pasando aquí? Y nada, y en verdad me empezaban a preguntar qué iba a hacer, tal cual. Y como tú dices, Jordi, mucha gente me lo decía, me alegro por tu superación. Yo no lo entendía en ese momento hasta que me ofreciste la entrevista, que en verdad lo que he hecho a veces tiene gran valor, tiene gran valor. O sea, yo lo veo claro. normal porque en verdad me autoexijo y en verdad siempre quiero cambiar, mejorar. Y al escucharlo, muchas personas que me dijeron que únicamente mensajes positivos. Muy bien, me alegro por tu inspiración, me encanta tenerte aquí ahora del lado de técnico, tal cual. Esos mensajes como que te llenan mucho, pero tú en el fondo no, como que no te dabas cuenta de lo que acabas de hacer. O sea, tú lo ves muy simple de estudiar, trabajar, yo quiero mejorar mi vida, pero a mucha gente le cuesta como dar ese paso y en verdad claro. como depende mucho de tus ganas de si quieres cambiar de trabajo, que si quieres mejorar en esto. O sea, mucha gente lo logra, o sea, lo ve eso como algo importante, o sea, como dar ese paso de querer superarte, lo ve muy difícil, pero yo como estaba motivado al 100% con querer cambiar mi realidad, pues básicamente, o sea, me lo tomé como muy normal, pero mucha gente lo ve como algo de mucho valor, algo de éxito, pero sí, sí. Pero Nacho, por Dios, yo no sé lo que Javier te va a decir, pero claro que es un caso de éxito. O sea, venir bueno, yo no tenía ni idea de tu historia, de que tuviste que ir venir a Ecuador 3 veces. Pero claro que es un caso de éxito. Y ojalá que esta entrevista, bueno, hoy la estamos grabando, hoy es viernes 11 de octubre, pero va a salir al aire mañana 12 de octubre del 2024. Ojalá que esta entrevista, y de hecho yo personalmente se la enviaré a Chele, personalmente se la enviaré a Robert también. Eh, Sara es muy amiga mía, se la mandaré a Sara, a Tomás es muy amigo, se la mandaría a Tomás y ojalá que esta entrevista llegue a grandes personas, porque de verdad tu testimonio es impresionante. Y tengo que decir, te doy la palabra ahora, Javier, en estos 12 minutos que nos quedan, que mi esposa hizo bicicleta contigo, spinning el otro día, y que en modo chisme, porque fue en modo chisme, le dije, Marioli, cuéntame, ¿cómo lo hizo? Y dice, no, pero súper bien. O sea, nos mantuvo activa, vamos, con energía todo el tiempo. O sea, no voy a decir que hay alguien parecido, pero hay alguien que, bueno, den duro, la bicicleta. No, es que ahí se nota en verdad Mi mujer salió cuando, contentísima de tu clase. qué sí, cuando bien. lo haces con ganas, en verdad. Es que pasar de hacer un trabajo que lo odiaba cada día, o sea, en el fondo no quería hacerlo, o sea, como que llegaba un punto Claro. en el que me quemaba mentalmente también, y llegar a hacer algo que en verdad te gusta y no te lo tomas tanto como trabajo, es un gran cambio, Sí, un sí, gran sí, cambio. sí. Lo haces Sí, con sí. ganas, tú estás feliz, Claro, a nivel claro. mental cambia muchísimo, pero sí, sí. O Sí, sea, sí. valió la pena todo el esfuerzo, la verdad. Le voy a dar palabra a Gracias. Javier y después sigo comentando yo Sí, algo. sí. Tú, Javier, te voy a decir algo, que nos quedan 10 minutos. Nacho, yo quiero mencionar dos cosas. Porque yo creo que tú hiciste dos cambios muy cruciales en tu vida. Primero, decidiste comenzar a hablar de una persona que estaba encerrada. Tú decidiste que iba a comenzar a hablar. Eso es muy fuerte.
Eso es muy fuerte. Y cuando comenzaste a hablar, comenzaste a entender que las cosas buenas se podían transmitir, ¿vale? O sea, que es maravilloso eso, ¿no? Pero es que eh, nos, esto es maravilloso, ¿no? Y luego a ti te transmitieron cosas muy buenas que te hicieron también tirar adelante junto con todos tus deseos, te, te ha ayudado pues toda esa gente que te ha apoyado y te ha transmitido cosas buenas que te rodeaban. Y yo creo, a ver, el segundo gran cambio de tu vida es que tú pasaste de decir, no me gusta lo que hago porque quiero hacer otra cosa, a decir, voy a amar lo que estoy haciendo. Ojo, ¿eh? Ojo, pasar de decir, no me gusta lo que hago y por eso tengo mala actitud, a decir, voy a amar lo que estoy haciendo, da igual lo que esté haciendo. Ese, esos dos cambios son los que te han abierto la vida, ¿eh? Y ahora tú estás haciendo un tercer cambio, porque eso que tú encontraste maravilloso, que tú hablando puedes transmitir cosas, es lo que tú estás haciendo ahora. Lo estás haciendo porque has aprendido a amar lo que haces y porque has visto que la gente con que trabaja ama lo que hace y eso se transmite a los otros y tú has entendido que eso a ti, yo creo que eso te ha calado. Yo creo que eso es lo que tú eres y quieres ser ahora. Tú quieres transmitir lo que haces y lo que eres, esa pasión. Entonces yo te felicito. No es fácil lo que has hecho. Hay gente que se pasa la vida entera y no hace ni uno de esos dos cambios. Y, y tu testimonio, pues, es prueba de que el que se abre a esas realidades le cambia el mundo. Porque el mundo es el mismo. Lo que cambia es la manera de tu verlo. El momento en que cambiamos la manera de ver el mundo, cambia el mundo. Totalmente. Yo estoy fascinado con tu historia. Me encanta estar aquí escuchándola, ¿eh? Así que sigue, Jordi, di lo que quieras decir. Mira, yo te quiero decir, Nacho, de que en el mundo, yo intento explicárselo a mis hijas, en el mundo todo es relaciones. Hay que tener relaciones. Y estoy seguro que aquí en este gimnasio, pues bueno, tú querrás seguir subiendo. Y como tus otros compañeros, no voy a mencionar nombres, también han querido seguir también creciendo. Oye, ojalá que tú aquí conozcan, hagas relaciones y no sé, te veamos en Nueva York como instructor de una cadena de gimnasio famosa. ¿Por qué no? Ojalá. Ignacio, te tengo que decir la verdad. Te veo y te veo con envidia de la sana. A mí, por ejemplo, la psicología me encanta. Y yo siempre digo a mi esposa que ojalá yo pueda estudiar psicología. Ya a mi edad la ejerceré, qué sé yo, pero de verdad, si da para traer el tiempo, yo relajo mucho con ella. Digo que hubiese gustado ser cirujano plástico, pero yo no puedo ver sangre, o psicólogo. O sea, yo estoy en el mundo de la empresa, estoy en el mundo del marketing, que me apasiona y me encanta, pero de verdad, yo digo, cuando tú veo tu historia, digo, mira, estudió y yo no he vuelto a estudiar psicología, ¿por qué me gusta? O sea, y como que es una tarea pendiente y de verdad te veo y a mí mismo tú me inspiras. Y yo de verdad tu historia se la contaré a mis hijas cuando la vaya a oír del colegio, se la contaré a mi esposa y de verdad te invito, Nacho, que, que sigas así, como dice Javier, gracias a que te abriste de la burbuja en la que tú estabas enfrascado, ¿por qué no? Fruto de lo que tú viviste, de las crisis, del divorcio, cosas que también yo viví, las puertas se te sigan abriendo, Nacho, de verdad que sí. Nos quedan 5 minuticos, si tú quieres decir, Nacho, algunas palabras finales a la audiencia y a esas personas que te van a ver, que te aseguro que te van a ver muchas personas esta entrevista. Óyeme, tómate estos 5 minutos para ti, Nacho. Adelante, viejo. No, pues muy buen análisis de parte de ambos, en verdad. Muy agradecido con vuestras palabras. Pero sí, en verdad, yo creo que no cambiaría nada de todo lo que he vivido, porque al final todas esas experiencias, aunque han sido malas o duras en su momento, siempre te forman para lo que eres ahora, siempre van para mejor. Así que siempre hay que tener esto en cuenta, que todo pasa por algo. Todo pasa por algo
al final hay que aprender de las lecciones, aunque sean duras, pero siempre hay que buscar el lado positivo y sí, es muy importante solo hacer ese pequeño cambio de actitud de cómo haces las cosas y en verdad a mí me ha transformado la vida. No, no tengo que De verdad. decirlo, vosotros ya lo Qué sabéis. bueno. O sea, sí, sí, Y Nacho, eso me ha cambiado. Dime. y con esta pregunta terminamos ya. ¿Dónde veremos a Nacho de aquí a 5 años? Pues mira, básicamente, o sea, esto es un trabajo que en verdad me gusta, pero no es el trabajo de mis sueños. O sea, ya lo habéis mencionado antes, donde en verdad vino mi primera frustración. O sea, donde fue el golpe de realidad que me dijeron que en verdad hay que cambiar las cosas. O sea, lo mío espero, no, estoy con seguridad que algún momento se me va a dar lograr pilotar, estar en el mundo de la aviación. Eso es lo que en verdad me apasionaría. Pero como bien sabemos, requiere de mucho ingreso económico, así que yo ahora mismo 100.000 euros no puedo sacarlo de debajo del colchón. Pero bueno, o sea, de momento voy disfrutando del camino y ahora mismo pues estoy buscando otras alternativas, sigo estudiando. Me pareció curioso lo que dijiste de verme en Nueva York, tal cual allí, en algún gimnasio, porque también una de mis metas es como buscarme otras oportunidades en otros países de habla inglesa. Yo creo que está mucho mejor pagado el sector fitness, me podría generar un poco más. Y de hecho, bueno, ya estamos manos a la obra. De hecho, estoy aprovechando el tiempo por las tardes igual, eh, cursando de inglés, o sea, el nivel, quiero sacarme el advance, estoy ya trabajando en ello. Y también en el mundo fitness, también sacarle provecho, porque ahora he generado muchos contactos, el mundo del fitness también, mi pasión es como entrenar a la gente y pues también me estoy formando para dar un servicio de entrenamiento personal, tanto como nutrición y en cuanto a ejercicios físicos, temas de rutinas, o sea, dar el pack completo, pero todavía no me siento listo, por eso me estoy capacitando y pues nada, ya cuando llegue el momento pues también poder llevar a gente, un ingreso extra, Claro. pero sí, sí. Seguir estudiando, eso es lo que de momento estoy haciendo. Ir formándote Oye, porque no hay que quedarse, no hay que conformarse. es que Y ha no hay sido que quedarse. un ejemplo tras de otro. Ignacio, Wow. muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad. Javi, te dijo que cierres el programa. Adelante, Javi. Bueno, yo estoy maravillado. Yo sabía que la historia iba a ser buena, pero no tanto, no tanto. Estoy súper emocionado de haber escuchado tu historia, Ignacio. Creo que es una historia que inspira. Tienes que estar muy orgulloso de dónde estás y a dónde llegarás, porque ya lo has sentenciado, ya, no, ya lo has Así es. sentenciado y lo has sentenciado y llegarás, porque las palabras tienen mucho poder y porque ya lo tienes visualizado y porque has aprendido a navegar con el universo, ¿sabes? Y navegar con el universo es interesante. Tú lo tiras al universo y trabajas, tiras al universo algo que tú quieres y sigues trabajando y de alguna manera el universo te lo devuelve. Por eso Así yo es. te aseguro que lo que quieres lo vas a lograr. Estoy seguro. Así es. Y también el mensaje que quiero dejar es que, a ver, si deberíamos estar en el mundo para hacer el mundo mejor, ¿no? Y a veces decimos, ¿cómo voy a cambiar el mundo? ¿Sabes? Pues el mundo se cambia cambiando uno. Así es. Así El mundo es. se cambia cambiando uno. Y bueno, Nacho es testimonio de que él ha hecho un cambio y no solamente cambia su mundo, sino que a todas las personas que tú toques, Nacho, le puedes cambiar el mundo, porque es un efecto que se multiplica. Nosotros no sabemos cuando nos juntamos, cuando tocamos a alguien, no sabemos qué estamos haciendo. A Así veces ni es. nos damos cuenta. Tú no sabes, la gente que va en esta entrevista, tú no sabes cómo le va a tocar. Hay gente que sabe esta entrevista y pasado mañana decide hacer lo que nunca han hecho. Eso es el cambio del mundo, comienza con nosotros. Así que yo estoy muy emocionado, te felicito mucho, Nacho. Sí, sí, Cuando sí. cambias tu mundo interior, cambia por completo tu realidad. Eso es Ya, algo que lo aprendí, 100%. así es. Así es. Y me ha Así que alegrado bueno, inspirar a mucha gente, en verdad. Me ha pasado ya yo- 2 veces de casos que, en verdad, me han tomado como ejemplo y los he visto motivados, incluso han cambiado de ciudad, han empezado a estudiar esto, lo otro. O sea, no, esas 2 personas me ayudaron como a entender lo que en realidad
lo que estoy haciendo, pues al final puede El motivar poder, a la gente. el poder, Aunque, el poder. aunque quieras cambiar tu manera de pensar solo para ti, puedes contagiar esa energía a otras personas. Así es. Así es. Nacho, gracias por tu tiempo. Te deseo lo mejor en todo el mundo. Y aunque llevamos un minuto, pero te quiero que tú, Vivallín a mí no me paga, no me patrocina. Yo pago mis cuotas de 30 euros mensuales, pero quiero que tú le dediques una palabra a tus jefes que han confiado en ti y quienes te apoyaron o a quien tuviste como instructores que influyeron en ti, Sara, Tomás, Robert, Cheles, que yo mismo como partícipe de Vivallín y cliente que soy, estoy muy contento con ellos, pero creo que tú debes tener algunas palabras más hacia ellos. ¿Cuáles serían, Ignacio? No, hay mucha más gente de la que tú has mencionado que en verdad ha confiado en mí. O sea, Adelante. simplemente agradecer el hecho de brindarme la oportunidad de haber confiado en mí cuando ni siquiera yo sabía de lo que era capaz mi potencial y haber reforzado mi autoestima, aunque sea con una pequeña palabra o una acción o algo, en verdad internamente me ha cambiado. Aunque no sea una persona que demuestre mucho cariñosamente, tal cual, esas cosas a veces me las guardo, pero en verdad en el fondo sí que os tengo presente y en verdad muy agradecido por esa palabra, por ese consejo, por que en su momento fue crucial y me llegó mucho y pues me ha servido como fuente de inspiración y gracias a todos vosotros habéis cambiado mi vida, en verdad. Qué bueno. Pues nada, pues Nacho, ahora sí, despedimos esto. Gracias a todos, chicos. Si han llegado hasta aquí, hasta el final, espero que les haya gustado. Si te ha gustado, denle en el like, suscríbanse, compartan y recuerden que todos los martes tenemos el podcast de Huellas en la Montaña con Javier y Jordi Thompson. Así que, chicos, un abrazo fuerte. Ignacio, que pasen un buen día. Quédense conmigo aquí, no se vayan. Adiós. Adiós. Aquí.